Bien, y a propósito del verano, las olas de calor que hemos tenido pueden ocasionar graves complicaciones de salud. Una de ellas es la alta temperatura corporal, más conocida como hipertermia. Cuando la temperatura corporal pasa los 43 grados, las proteínas ubicadas en las células del cuerpo comienzan literalmente a cocinarse, podríamos decir. El doctor y jefe de urgencia de la clínica Vespucio, Franco Utili, nos explicará los riesgos, síntomas y complicaciones de esta patología. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Lili. Gracias por acompañarnos. Preguntarle, bueno, justamente hoy día tenemos un día de 25 grados, bajó un poco la temperatura, pero hace 2 semanas atrás teníamos 35, 37 grados. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener nosotros con esas temperaturas? Bueno, las altas temperaturas tienden a producir un aumento de los problemas en las personas que habitualmente usan algunos tipos de medicamentos. En los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores pueden tener mayores complicaciones. Cuando se han ocurrido grandes olas de calor en países como en el norte, en Estados Unidos o en Europa, se ha incrementado la cantidad de muertes que ocurren. Y eso por una serie de problemas que estamos sufriendo. Ahora, cuando las temperaturas tienden a elevarse, también hay un problema con la humedad. Si la humedad también es elevada, eso puede generar una serie de problemas que se conoce un poco como esta sensación térmica, que impide que el organismo pueda eliminar la temperatura que está generando hacia el medio ambiente, y eso impide los mecanismos de termorregulación y la persona puede ir subiendo su temperatura interior hasta llegar a situaciones como la famosa hipertermia. ¿Cómo se manifiesta la hipertermia en una persona? ¿Cómo reconocerla para poder ayudarla, llevarla a una urgencia? En general la persona tiende a mantener la temperatura alrededor de 37, 37,5 grados, somos organismos homeotermos, pero cuando la temperatura externa aumenta mucho o nosotros estamos haciendo además actividad física, eso hace que la temperatura pueda aumentar. Entonces la persona empieza a sentir como alguna sensación de cansancio, una sensación de embotamiento, puede haber síntomas de dolor de cabeza, puede haber problemas de tipo náuseas, vómitos, y esa persona empieza a tener alguna complicación y si no hacemos algo puede llegar a tener la famosa insolación que puede incluso afectar su vida. ¿Cómo asistir a esta persona en esos primeros momentos? Lo importante es tratar de sacarle el ambiente cálido y llevarlo a un ambiente más fresco, tratar de aliviar la ropa si está muy abrigada, y si la temperatura es muy elevada se pueden aplicar líquidos, digamos una especie de spray en la superficie corporal, una agua tibia para tratar de aumentar la pérdida de calor de la persona. ¿Tibia, no helada? Es que si uno usa helada, acuérdate que un poco la temperatura, el organismo para tratar de evitar el exceso de temperatura, se mejora la circulación a nivel de la piel superficial, como un radiador. Y si usamos agua muy helada, se puede producir una vasoconstricción y disminuye ese mecanismo de pérdida de calor. Ya. Por lo tanto, lo ideal es que esté tibia para no generar ese mecanismo, pero sí va a generar una pérdida de calor. No aplicar hielo, por ejemplo. Se podría aplicar hielo, ¿ya? pero en zonas donde hay flujos de sangre muy grandes. ¿Cómo por cuál? ejemplo, en la axila, en las zonas inguinales, uno podría colocar estos ice packs, estas bolsas de hielo, para tratar de disminuir la temperatura. E incluso se podría, si la cosa no es muy extrema, usar digamos, una tina de baño donde con agua tibia tratar de bajar un poco la temperatura. Y la idea es tomar la temperatura de la persona como cuando alguien tiene fiebre, por ejemplo, doctora, Exacto, así uno lo puede controlar para no tener que llegar a una urgencia si no es Exacto, necesario. o sea, uno mide la temperatura, lo que pasa es que cuando está sobre los 37,5 uno piensa que puede tener otra enfermedad y muchas veces cuando hay una ola de calor puede ser por culpa de la temperatura ambiental. Por lo tanto, el termómetro es nuestro mecanismo para poder pesquisar si hay un exceso de temperatura o no en la persona. El termómetro, ¿tiene que estar en cuánto para que uno esté...? No, lo ideal es que esté alrededor de 37, 37,5. Siempre. Si está sobre eso, 38, 39, no hay una causa que pueda explicar esa temperatura, estamos con un problema. ¿Cuánto hay que esperar para partir a la urgencia? Si aplicamos estas primeras medidas que usted me dice, pero no baja la temperatura. ¿O cuánto tenemos que darle para, tomando las primeras medidas, Exacto. esperar que baje la temperatura? Si vemos que la temperatura no se está controlando y la persona persiste con un poco de embotamiento, desorientado, lo ideal es llevarlo a un servicio de urgencia para que puedan tomar otras medidas. Pero si uno ve que la persona responde relativamente bien, uno puede hacerlo necesidad. con medidas locales, exacto. ¿Siempre son los niños y los adultos mayores los más afectados o podemos ver gente de toda edad o hay otro grupo de riesgo? Hay grupos de riesgo, la gente que está expuesta al exterior, gente que trabaja en la construcción, gente temporera que trabaja en el campo, puede estar expuesta a una situación que es incómoda.
no solo la temperatura, sino que la persona además está haciendo actividad física y eso está generando más temperatura en nuestro organismo y el organismo no tiene los mecanismos para poder eliminar ese calor. Ahora, con las personas que trabajan al aire libre, como usted me dice, temporeros, obreros de la construcción, ¿ahí se necesitan temperaturas sobre los 35 grados para que pase esto o puede pasar con temperaturas que tenemos más constantemente que son los 30 grados? Afortunadamente en Chile tenemos temperaturas que cuando se elevan la humedad relativa baja y eso favorece que podemos trabajar probablemente hasta temperatura 34, 35 grados sin tanto riesgo, tomando algunas precauciones de hidratación, la protección a los rayos solares y otras medidas que habitualmente se usan. Pero si tuviera un aumento de la humedad, eso sí sería complicado. Por ejemplo, si uno viaja a lugares tropicales, probablemente ahí con temperatura de 35 grados ya podemos tener problemas porque la humedad impide que nosotros perdamos ese calor. ¿Y la sensación térmica es mayor? Es mucho mayor. O sea, por ejemplo, los deportistas, que cuando hay partidos de fútbol, que habitualmente a nuestra selección le toca ir a competir en países, Ecuador, Colombia, la humedad relativa y la temperatura pueden ser un factor importante y la persona, además, los deportistas están haciendo actividad física que eso genera un aumento de la temperatura. Por lo tanto, puede producirse en ellos un problema serio. Por eso es que es importante que se hidraten, que tratar de, por ejemplo, hace poco hubo un partido donde le cortaron el aire acondicionado en el entretiempo. Son mecanismos para afectar un poco la eficiencia de estos jugadores. Volviendo un poco hacia lo que pasa en Chile, los temporeros o la gente que trabaja en el exterior, ¿qué puede hacer una persona para prevenir verse afectada por el calor? ¿Cada cuánto tomar agua? ¿Usar sí o sí un gorro, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer, doctor? Bueno, hay una serie de medidas que se puede hacer, pero yo creo que la más importante es la hidratación. El organismo, para perder su temperatura, utiliza mucho la sudoración, que es un mecanismo importante en eso, y si no tenemos una cantidad de agua suficiente, vamos a caer en una deshidratación. Por lo tanto, lo ideal es tomar agua en forma fraccionada, andar con una botella de agua, tomar cada 20, 30 minutos, una cantidad pequeña. Lo importante es no sentir sed. Si sentimos sed, quiere decir que estamos llegando un poco tarde, por lo tanto, no estamos hidratando de forma adecuada. ¿Hay una cantidad de litros de agua, 2 litros de agua, se recomienda, o la medida es no sentir sed? La medida es no sentir sed, porque la cantidad de agua, uno en general recomienda 2 o 3 litros de agua al día, pero cuando la persona está transpirando mucho, probablemente ese nivel de líquido que debe ingerir deben pasar los 3, 4 litros. Por lo tanto, lo importante es no sentir sed, ¿ya? Ahora, otras medidas que uno tiene que hacer, aparte de la radiación solar, es tomar ropas que sean, digamos, ojalá ligera, de color claro, para tratar de evitar que la radiación nos afecte en subir más la temperatura. Ahora, doctor, los adultos mayores por lo general no sienten sed, ¿pasa eso? ¿Cómo ayudar a un adulto mayor para que también pueda regular el tema del agua y de la hidratación? Exacto. En general tienen pocos mecanismos de termorregulación muy buenos y a veces se afecta en ese sentido y la sed no es tan buena. Y además muchos de ellos están usando medicamentos, por ejemplo diuréticos, medicamentos para controlar la presión, que hace que la persona pierda más líquido. Por lo tanto, en ellos es importante tratar de mantenerlos bien hidratados, no tan abrigados porque uno muchas veces le coloca una frazadita, lo deja como acurrucado en algún lugar y eso es un problema. Hay que tratar de mantenerlo con una ropa liviana, ojalá que una pieza que esté bastante fresca, que tenga circulación de aire para tratar de mantenerlo con una temperatura adecuada. Ahora un adulto mayor que se esté movilizando, que esté más autónomo, no, siempre con una botella de agua también. Lo ideal es la buena hidratación, como el truco es no sentir sed. Ahora, hay otro grupo que son de riesgo, que son los niños. Y hay alguna situación que a veces cometemos, es dejar menores dentro de un vehículo o animales dentro de un vehículo. Eso jamás. Eso por ningún motivo. O sea, ¿A ninguna temperatura, a además? ninguna temperatura. Además, no podemos dejarlo abandonado. Pero muchas veces alguna persona dice, salgo por 5 minutos y voy a hacer dejar el perro en el auto. Un auto es una jaula donde se aumenta la temperatura en una hora, aunque la temperatura externa sea un 30 grados, puede llegar a 50, 60 grados. Es como dejarlo en un sauna. Por lo tanto, es muy peligroso y han ocurrido muertes lamentablemente por esta situación. Hay que extremar el cuidado. Ahora, doctor, volviendo al tema de los viajes al extranjero, quizás hay mucha gente que va a partir a zonas en el Caribe, donde hay calor y hay alta humedad. Entonces puede ser bueno saber ahí a qué hay que estar atento para que no nos afecte el calor. Y muchas veces la gente sale a recorrer o está más rato al aire libre. Exacto. Ahí la recomendación es tratar de usar ropas ligeras, ojalá ropas claras para tratar de evitar un poco la absorción de la energía solar. Y lo otro es una buena hidratación. Bueno, aparte de todas las precauciones de la piel por la irradiación solar, pero ellos tienen más oportunidad de estar cerca de un río, de una playa, de un lago o una piscina y pueden bañarse. Y eso facilita bastante porque el entrar a una piscina refresca, aunque estemos a 36, 37 grados, eso es muy importante para evitar problemas. Pero sí como volver un poco a lo que hemos mencionado, el no sentir sed. ¿Ya?
tomar líquido. El alcohol y el exceso del alcohol puede ser perjudicial, por eso tratar de no usar ese tipo de bebidas. O siempre con moderación. Con moderación, exacto. Exacto. Doctor, cuando la temperatura, ¿es recomendable en los días de extremo calor ir midiendo la temperatura de uno a pesar de no sentir síntomas, o ya eso puede caer mucho en la exageración a lo mejor? Tal vez no tanto tomar la temperatura, pero sí tal vez tener la temperatura ambiente, que es un factor importante. Si tenemos una temperatura ambiente que está alrededor de los 34, 35 grados, probablemente nosotros vamos a tener un problema y tenemos que tomar alguna precaución. El tomarnos nosotros la temperatura es poco probable que lo hagamos, sino que tratar de preocuparnos en las personas mayores, los niños que si están corriendo, están saltando, probablemente ellos pueden tener algún problema. Perfecto. Y ahí sí tratar de... basta tocarlo, uno siente si están un poco más fiebrados o no. Doctor Franco Utili, muchas gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa para conocer también estos consejos importantes, ya que además el calor está, al parecer, quedándose con nosotros. Exacto, quizás para las próximas temporadas. Eso es cierto. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.